Hola, buen día. Soy la maestra de nutrición clínica María de Jesús Quintero López. Gracias por estar sintonizándonos. Y yo me encuentro aquí en lo que es trabajando en el Instituto Jalisciense de Cancerología. El día de hoy veremos lo que sería la parte de un tema sustancial en el tratamiento del paciente oncológico, que es la importancia en lo que sería su tratamiento nutricional. Estaremos como colaboración como ponente de la doctora Katia Erika Balcázar García, con formación como médico cirujano partero, con maestría en nutrición clínica y tiene un diplomado de transparencia y protección de datos en el sector salud. Y es ejecutiva de Laboratorios Fresenius Kabi. Un saludo, doctora, y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar participando aquí con ustedes. Y bueno, pues iniciaremos con nuestra charla. Bien, pues nuestro objetivo principal en el día de hoy en nuestra charla, que es la importancia de la nutrición en el paciente oncológico, ¿cuál va a ser nuestro objetivo principal? Bueno, será el analizar y dar respuesta a los diferentes cuestionamientos al momento de afrontar el manejo nutricional de un paciente oncológico en la práctica clínica. Como introducción, veremos que entonces los pacientes con cáncer suelen presentar deficiencias nutricionales importantes que afectan significativamente su calidad de vida. Aproximadamente entre un 15 y un 40% de los pacientes presentan un diagnóstico de desnutrición, principalmente dado por la pérdida de peso importante, y esto es en función al tipo de cáncer y al momento en el diagnóstico que es identificado el paciente. Sin embargo, la incidencia de la desnutrición aumenta conforme va la evolución de la enfermedad y esto inclusive puede llegar a afectar hasta el 80% de las pacientes. Desafortunadamente, la presencia de la desnutrición afecta negativamente tanto la evolución de los pacientes con cáncer, aumentando la incidencia de infecciones, incrementando los días de estancia hospitalaria y en algunas ocasiones ocasionando desafortunadamente la muerte. Es por eso entonces que es importante que una vez que un paciente es diagnosticado con esta enfermedad, de manera prioritaria se empiece a tomar cartas en el asunto en relación al soporte nutricional, ya que este tipo de pacientes suelen presentar riesgos asociados a la desnutrición. Y esto es un ciclo vicioso que la realidad es que en algún momento tenemos que buscar la pauta para poder interrumpirlo y tratar de que este círculo vicioso no se esté presentando. Ya que, bueno, desafortunadamente, la enfermedad asociada a la desnutrición nos incrementa la morbimortalidad de nuestros pacientes. Hay un aumento en las admisiones y readmisiones de cada uno de ellos. Hay un incremento en los días de estancia hospitalaria. Se reduce la tolerancia a la quimioterapia y a la radioterapia. Inclusive en la mayoría de las ocasiones no se tiene el éxito que se espera cuando se propone una terapia de tratamiento de este tipo y la calidad de vida cada vez se reduce más, que es al final de cuentas lo que tratamos como objetivo principal en nuestros pacientes. Pero si entonces tratamos de identificar, ¿no?, quién es un paciente oncológico, las guías CESPEN en el año 2016 hacen una breve identificación de cómo nosotros podemos diagnosticar a este tipo de pacientes. Y ellos mencionan en las guías que un paciente con cáncer es un paciente con un diagnóstico oncológico que está en tratamiento dirigido a vencer esta enfermedad y que ya sea un tratamiento sintomático o definitivamente sea solamente para recibir cuidados paliativos, es donde entonces nosotros nos tenemos que enfocar. Los pacientes curados con cáncer se denominan sobrevivientes al cáncer. Y si, bueno, nosotros empezamos a identificar un poco mejor cuáles son los estadios, qué tipo de pacientes pudieran ser más complicados que otros, la realidad es que desafortunadamente cualquier tipo de cáncer puede verse afectado el estado nutricional de los pacientes.
Bien, los pacientes con cáncer padecen con frecuencia desnutrición al momento de su ingreso, dependiendo de la localización, el estadio del tumor, pero este oscila entre un 31 y un 87% de los pacientes presentan un deterioro nutricional. Si hablamos específicamente de cáncer de páncreas, hasta el 85% de los pacientes. Las enfermedades oncológicas gastrointestinales pueden representar hasta un 80%, y los pacientes con cáncer de pulmón pueden representar hasta un 69%. De tal manera que la combinación de la pérdida de peso y anorexia es la gran importancia en el paciente oncológico, y esta es una de las preocupaciones que afecta también no solamente al paciente, sino a los familiares. Pero si tratamos entonces de identificar cuáles son los cambios metabólicos que los pacientes pueden presentar, hablamos de que, bueno, hay un cambio en las estructuras celulares y esto puede afectar a diferentes órganos, desde cerebro, músculo, hígado e inclusive el tejido graso. Y esto por la acción de los factores de inflamación, principalmente la citoquinas y factor de necrosis tumoral principalmente, en donde en cada uno de los órganos va a ocasionar un efecto adverso. Obviamente a nivel cerebral lo que va a empezar a originar es que exista una disminución en la ingesta de los alimentos y entonces el paciente empiece a presentar una anorexia. Hablando de a nivel muscular, bueno, el paciente puede presentar desde resistencia a la insulina, disminución de la síntesis proteica, hay un aumento en el catabolismo, hay un desgaste muscular, y no solamente del músculo, sino inclusive a nivel de tejido graso hay un incremento de la lipólisis y una disminución en la pérdida de nitrógeno, de tal manera que es importante que cada uno de estos factores sea evaluado de manera temprana para poder tomar acciones a determinar. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer una revisión? ¿Dónde podemos tener la atención? El doctor Kondrup, que es un doctor danés, que nació en el año 1945, es un médico especialista a nivel de enfermedades hepáticas y es miembro de la Asociación Médica Danesa y de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, y él en el año 2003 hace una publicación de una herramienta de tamizaje nutricional conocida como NRS 2002, en donde hoy en día se sigue considerando como una de las herramientas estándar de oro para poder identificar el riesgo de desnutrición que los pacientes pueden presentar. Entonces, este estudio nos habla de la prevalencia de riesgo de desnutrición evaluada en la población mexicana. En este estudio se veía que fueron, durante un estudio realizado sobre 18 meses de evolución, participaron 444 pacientes, los cuales fueron evaluados durante las primeras 24 horas a su ingreso hospitalario. Y se veía que el índice de masa corporal en estos pacientes tuvo una disminución de tal manera que entonces el 7.2 de los pacientes presentaba un riesgo de desnutrición. Entonces, aquí es donde nosotros, como área médica, debemos de tener foco de manera prioritaria y debemos de identificar a todos nuestros pacientes una vez que ingresen a la unidad hospitalaria, inclusive se pudiera hacer una determinación de riesgo de manera oportuna a través de la consulta externa para que nosotros podamos identificar todos los riesgos que los pacientes pueden presentar y los principales cambios metabólicos que ellos tienen. Si hablamos específicamente, bueno, a nivel estructural, los tejidos tumorales satisfacen su demanda a través de dos tipos de energía. Uno, que es a través de la utilización de la glucosa, y otro es a través de la utilización de los lípidos. De tal manera que entonces puede esperarse que los tejidos tumorales utilicen la glucosa como sustrato metabólico de manera predominante. Y más adelante vamos a ver qué es lo que nos marcan las guías sobre las propuestas terapéuticas, cómo debe de ser la alimentación, qué recomendaciones hay específicamente en cuanto a la cantidad de carbohidratos, de proteínas, de lípidos y cómo debe de ser la distribución.
Siempre que nosotros tengamos identificado un paciente de manera prioritaria, este es el escenario con el cual nos podemos encontrar. El paciente, una vez que es diagnosticado, bueno, se va a proponer un tratamiento oncológico específico, se le tiene que proponer un pronóstico, cuál va a ser el pronóstico y la evolución de su enfermedad de acuerdo a su estadio, el tipo de cáncer, la localización, si el paciente en algún momento llega a presentar alguna metástasis y que, bueno, cada uno de los escenarios que nosotros encontremos en nuestro paciente nos va dando terapias nutricionales o propuestas terapéuticas nutricionales dependiendo del escenario, ¿no? De tal forma que entonces vamos a partir de que tenemos que evaluar de manera inicial si nuestro paciente ha perdido peso, qué tan importante es esa pérdida de peso, en qué tiempo ha transcurrido la pérdida de peso y de ahí entonces empezar a tener pautas en cuanto a la atención del soporte nutricional. Es importante que se evalúe cuánto es la cantidad de ingesta de sus requerimientos actuales del paciente, ya que cada uno de ellos nos va a determinar un camino a seguir como una terapia nutricional. Si hoy en día nuestro paciente ingresa a nuestra unidad hospitalaria o nosotros lo evaluamos a través de la consulta externa, está tolerando la vía oral, vamos a tratar de permanecer que la vía oral siempre siga siendo la más utilizada, ¿no? Y dependiendo entonces de cuál sea la ingesta total de sus requerimientos, vamos a tomar algunas consideraciones. En el caso de que los pacientes tengan una ingesta oral, en donde solamente cubren el 75% de sus requerimientos o es por arriba del 75%, bueno, solamente vamos a hacer recomendaciones dietéticas. Si en nuestro paciente por algún motivo su ingesta oral aproximadamente es entre el 75 y el 60% de sus requerimientos, pues entonces vamos a echar mano de poder hacer recomendaciones en la dieta y si es viable o es necesario, tratemos de utilizar la suplementación a través de suplementos nutricionales por la vía oral. En caso de que entonces nuestro paciente siga progresando, vaya teniendo una disminución en su ingesta dentro de las primeras 2 semanas, es importante evaluar si podemos nutrir a nuestro paciente a través de una sonda. ¿Qué tipo de sonda vamos a utilizar? Pues esto dependerá de cuál sea la propuesta nutricional a ejecutar. Si son un soporte nutricional menor a 6 semanas, se puede hacer la colocación de una sonda nasoenteral y, bueno, dar obviamente suplementos a través de esta vía. Si definitivamente el soporte nutricional tiene que ser por un tiempo mayor a 6 semanas, bueno, pues vamos a tener entonces que echar mano de utilizar unas sondas de gastrostomía para poder dar un soporte nutricional de manera más completa. Si definitivamente al cabo del paso del tiempo nosotros seguimos evaluando que desafortunadamente la vía oral acompañado de suplementos nutricionales, inclusive si nosotros propusimos una terapia nutricional enteral, definitivamente este es insuficiente, no es posible o fracasó, pues entonces vamos a tener que echar mano de una nutrición parenteral. Y para eso, bueno, se pueden hacer terapias nutricionales dependiendo de cuál sea la condición del paciente. Si tenemos propuesto de que en un tiempo no mayor a 7 días nuestro paciente evolucione, pues podemos dar un soporte nutricional por una vía parenteral o definitivamente evolucionar a una terapia nutricional por vía central. Esto dependerá de cuál sea el estado en el cual el paciente nosotros lo identifiquemos. En algún momento podrá darse la situación que el paciente solamente de tener recomendaciones dietéticas desafortunadamente evolucione a tener un soporte nutricional parenteral y una vez que entonces el paciente mejore su condición, inclusive se dé un tratamiento nutricional preoperatorio para un procedimiento, mejora de condición, mejora de su estado nutricional, para algún procedimiento quirúrgico, bueno, tendrá que regresar a la vía oral. Pero bueno, si nosotros empezamos a revisar ¿qué es lo que nos marcan las guías internacionales? Bueno, este es un estudio
el cual se realizó con 561 pacientes evaluados, los cuales desafortunadamente presentaron un 69.57% de la pérdida de peso, en los cuales su ingesta calórica iba aproximadamente de las 1000 a las 1400 calorías y con un rango proteico desde los 22 hasta los 42 gramos. ¿Cuál fue el resultado o las conclusiones en este tipo de paciente? Bueno, los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, que fueron los que se evaluaron, que recibieron una intervención nutricional intensiva a través de la vía enteral, demostraron diferencias importantes en el mantenimiento de peso y las reservas proteicas. En este estudio, los pacientes recibieron requerimientos calóricos desde las 30 hasta las 35 kilocalorías por kilogramo de peso. El rango de proteínas iba de 1.2 a 2 gramos por kilogramo de peso al día. Y los autores recomiendan que la relación de energía y nitrógeno sea de 151, pero si existen pacientes con un estrés severo o con un proceso de evolución ya muy avanzado de cáncer, entonces se recomienda que la relación nitrógeno y calorías sea 81 o 100 a 1. La distribución energética en este tipo de pacientes fue 50% carbohidratos, 25% de proteínas y 35% de lípidos, ¿no? Hablando entonces, ¿qué es lo que nos marcan las guías enterales sobre poder utilizar la suplementación de la vía oral? Las guías internacionales de ESPEN, en su publicación de las guías de pacientes en cáncer del año 2017, hacen una recomendación importante sobre la suplementación de ácidos grasos omega 3, en donde prácticamente los pacientes se ven beneficiados en reducir los riesgos de la quimioterapia, inclusive mejora el mantenimiento de la masa muscular en aquellos pacientes que recibieron ácidos grasos omega 3. Este es otro estudio multicéntrico en donde participan diversos pacientes con diferentes tipos de cáncer. Si ustedes se fijan, tenemos pacientes que desafortunadamente tenían cáncer de pulmón, esófago, colon y recto y páncreas, en donde la mayoría de ellos recibieron 2 gramos de ácidos grasos omega 3 durante un tiempo de aproximadamente desde las 3 y cada uno de ellos, invariablemente del tipo de cáncer, lograba mantener el peso, mantener la masa grasa, disminuir las concentraciones de factor de necrosis tumoral y algunas interleuquinas, mejoraba la calidad de vida y había una reducción significativa de citoquinas, de tal forma que entonces el impacto de la suplementación con ácidos grasos omega 3 es de mayor beneficio de grasos omega 3 en pacientes que recibieron quimioterapia y radioterapia. Prácticamente los beneficios en estos pacientes que pudieron utilizar la suplementación con tenían recibieron hasta 4 gramos de ácidos grasos omega 3 durante un periodo de 12 semanas y donde prácticamente se veía que había una disminución en el estrés oxidativo y obviamente los factores de inmunomodulación y de inflamación eran reducidos en este grupo. Florencita ya está desayunando. ¿Sí? Aquí tenemos otro estudio, el cual fue un estudio realizado de manera aleatorizada, ciego, longitudinal y prospectivo con controles pasivos, en los cuales participaron 103 pacientes que ingresaron con diagnóstico de cáncer de colon. Y principalmente lo que se veía en este estudio es que, bueno, los ácidos grasos tenían un beneficio de contrarrestar la inflamación crónica y la pérdida de proteínas, que esto es originado por la caquexia. Se tienen acciones antidesgaste, esto es que inhibe la proteólisis contrarrestando el efecto del ácido araquidónico, que produce una fatiga menor, hay un incremento de la masa muscular y obviamente
la proteína era mayormente utilizada en este tipo de pacientes, ¿no? Otro estudio que habla sobre el efecto de la suplementación de los antioxidantes sobre el estrés oxidativo y la calidad de vida durante el tratamiento oncológico en pacientes con cáncer cérvico-uterino. En este tipo de pacientes, la suplementación con antioxidantes reduce el estrés oxidativo principalmente a nivel proteico. Esto no afecta la ingesta dietética, se tiene una mejor calidad de vida en los pacientes que recibieron la suplementación y hay un menor estado de fatiga. Hablando de qué tipo de antioxidantes hace la recomendación del estudio, bueno, pues principalmente beta-carotenos, vitamina C y vitamina E principalmente, ¿no? La evidencia científica también nos habla entonces del soporte nutricional perioperatorio, que es importante. Así como nuestros pacientes acuden a una consulta de evaluación preanestésica, se propone o se recomienda que los pacientes también tengan una evaluación nutricional preoperatoria, de tal manera que esto nos permita disminuir las complicaciones, disminuir los días de estancia hospitalaria y obviamente tener una mayor capacidad de cicatrización. Esto va a depender de cuál sea la condición del paciente. En cuanto a las recomendaciones a través de dar un soporte nutricional enteral preoperatorio, se recomienda la utilización de ácidos grasos omega 3 7 días previos al proceso quirúrgico. Y los beneficios que se ven es que, bueno, se disminuye las complicaciones y los días de estancia hospitalaria. En aquellos pacientes que necesiten tener un soporte nutricional por una vía parenteral, se recomienda dar un soporte nutricional, inclusive hasta por 7 días, en donde hasta en un 10% de los pacientes presentaron menos complicaciones y los pacientes aumentan la capacidad de cicatrización. Hay varias referencias, inclusive las guías Aspen, habla de diferentes tipos de estudios en donde los pacientes se ven beneficiados con un soporte nutricional de manera preoperatoria. Si entonces hablamos, ¿qué características debe de tener la dieta especializada? ¿Qué recomendaciones deberemos de dar a nuestros pacientes? Bueno, este estudio habla de que, bueno, es un estudio en el cual se evaluaron 60 pacientes con tumores sólidos, desde pacientes con tumores de cáncer de mama, gastrointestinal, cáncer de pulmón y de hígado, y la suplementación con ácidos grasos omega 3 y vitamina E versus a los pacientes que presentaron placebo. El subgrupo de pacientes con desnutrición que recibió ácidos grasos omega 3 responde con un efecto de fibrosis tumoral y obviamente la calidad de vida se prolongó en este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que nosotros pudiéramos detallar entonces tratando de llegar a una conclusión después de revisar todos los conceptos que hemos visto el día de hoy? La desnutrición en el paciente es un problema más frecuente de lo que nosotros nos podemos imaginar. Damos el agradecimiento por estar aquí en esta sesión en vivo y también agradeciendo a nuestro ponente. Vamos a checar. Bien, tenemos una pregunta de parte de Emilia Arellano. Menciona, dependiendo del estadio del paciente, ¿qué tipo de dieta será la que se le va a dar y qué suplemento alimenticio es el más recomendado? Las guías internacionales como tal no te da especificaciones de una dieta a seguir. Esto es, tenemos que partir primero de hacer una evaluación y ver cuáles son las condiciones del paciente, ¿no? Invariablemente del tipo de cáncer y cuál sea el estadio, es importante que se evalúe si el paciente come o no come. Y una vez que se evalúa qué come, si come o no come el paciente, es importante evaluar qué cantidad de energía
o qué cantidad de kilocalorías el paciente está tolerando. Y sobre de eso iniciar a partir pautas. Si ustedes veían en nuestra plática del día de hoy, se habla mucho de la suplementación de ácidos grasos omega 3, de tal forma que entonces, si el paciente utiliza la vía oral sin necesidad de suplementaciones, bueno, tratemos de buscar la forma de poder darle la suplementación de los mismos a través de la vía oral. En el mercado mexicano existen muchos productos que tienen la adición de ácidos grasos omega 3, pero aquí la recomendación es que sea de aceite de pescado. La evidencia científica habla que el efecto terapéutico se ve obviamente en mayor beneficio cuando los pacientes reciben ácidos grasos omega 3 derivados de pescado. Se hace recomendaciones de que la alimentación por vía oral o inclusive la utilización de suplementación oral, pues obviamente sea con una base hiperproteica. Se puede hacer un cálculo de 1.2 hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, con la intención de tratar de frenar un poquito el proceso del catabolismo a nivel de masa muscular, ya que, bueno, los pacientes oncológicos presentan estados severos de caquexia. Entonces, el hablar específicamente de decir, menú 1, vamos a darle una dieta con cierto tipo de características, creo que no es así como tal. Cada paciente deberá de evaluarse de manera individualizada, en donde se le propondrá la cantidad de energía de acuerdo a su condición física, pero sí es importante que no dejemos de mano o dejemos de lado la suplementación con ácidos grasos omega 3, el dar una cantidad de proteínas adecuadas y que, bueno, la distribución energética dependerá de cuál sea el estadio del tumor, invariablemente del tipo de tumor. Muchas gracias. Adolfo Enrique Franco menciona que muchas gracias y una excelente presentación. Gracias. Rodríguez menciona, muchos médicos quitan los carbohidratos de lleno y dejan al paciente muy desnutrido. Falta más educación, nutrición en muchos médicos oncólogos. Y tenemos otra pregunta de parte de Elena Arriola. Menciona, ¿cuál sería la dieta del paciente oncológico cuando termine su quimioterapia? Bueno, si ustedes se fijaban, hay estudios en donde se habla del efecto del estrés oxidativo que los pacientes llegan a presentar por la situación de la quimioterapia y la radioterapia. Es importante que nosotros tengamos cuidado en este tipo de pacientes, puesto que la mayoría de los pacientes cuando inician un proceso de quimio y de radioterapia, aunque hoy en día los tratamientos son muy evolucionados, no deja de ser una agresión al organismo. Y si nosotros dejamos de lado el poder seguir manteniendo la vía enteral, recordemos que, bueno, pues el 80% del sistema inmunológico está a través del enterocito y de las vellosidades intestinales. Y es ahí donde de manera prioritaria se ve la afectación de un tratamiento con quimioterapia o radioterapia. Entonces, es importante que tengamos la suplementación con antioxidantes, inclusive poder echar mano a lo mejor de glutamina para tratar de mantener las vellosidades a través de nivel intestinal y, bueno, tratar de evitar el menos efecto adverso que ocasiona la quimioterapia y la radioterapia. Normalmente los pacientes posteriores a un tratamiento de este tipo, creo que el que mejor panorama tiene es que solamente presenta náuseas y vómito y a veces aún con medicamentos el paciente sigue estando nauseoso, lo que no le permite tener una buena tolerancia a la alimentación a través de la vía oral, pero no significa que entonces podamos proponer una terapia enteral a nivel de trofismo intestinal. Esto es, podemos dar de 20 a 30 mililitros de algún suplemento nutricional que tenga características de antioxidantes y glutamina para poder tratar de mantener solamente el trofismo intestinal mientras los efectos secundarios de la quimioterapia y de la radioterapia van disminuyendo. Okay. Muchísimas gracias. También menciona, Valeria Díaz Rizo, muchas gracias por la charla. Y la pregunta es, ¿cuál es el rango ideal que recomiendan las guías en cuanto a los gramos de proteínas al día en el paciente oncológico?
Bueno, en cuanto a gramos de proteínas, las guías ESPEN, específicamente las guías en nutrición en paciente con cáncer, habla de 1.2 hasta 2 gramos por kilogramo de peso por día en cuanto a los requerimientos proteicos. En cuanto a los requerimientos energéticos de calorías, van desde las 20 hasta las 35 calorías por kilogramo de peso. Bien, muchas gracias. Claudia Ortega nos comparte, en los pacientes de escasos recursos, ¿cómo se puede adaptar este tipo de dietas? Híjole, ahí es un poquito complicado, pero tratemos de identificar, a veces el poder dar recomendaciones en el enriquecimiento de los alimentos es un poquito más complicado, pero hoy en el mercado hay suplementos nutricionales que, lejos de pensar que pudieran ser costosos y onerosos para el tratamiento de los pacientes, si hacemos una evaluación de riesgo-beneficio, a la larga es más costoso tener un paciente con desnutrición. Existen diferentes productos en el mercado que pueden oscilar desde los 50 hasta los 60 pesos y el poder dar una suplementación de un frasco o dos, dependiendo del estado nutricional, pues nada más es cuestión de evaluar riesgo-beneficio. Me queda claro que en algunos de nuestros pacientes es complicado inclusive poder dar una suplementación, un frasco de este tipo, pero no dejemos de ver que, bueno, el riesgo de la desnutrición es inclusive más complicado para el paciente, es más costoso, puede fracasar inclusive su tratamiento oncológico médico. Entonces, pues es tratar de buscar la manera de cómo poderle apoyar al paciente. Muy bien, muchas gracias. Emilia Arellano menciona, dieta más recomendada, depende del estadio del cáncer del paciente, cómo ir evolucionando la dieta, y el médico puede administrar esta dieta o solo un nutriólogo clínico. Aquí la recomendación, bueno, la mayoría de las ocasiones los médicos no tenemos las bases científicas como para poder establecer qué tipo de alimentación dar. La sugerencia es que nos apoyemos de un nutriólogo clínico que sea experto en dar recomendaciones alimenticias para el paciente oncológico. Y insisto, una dieta específica como tal o poder tratar de tener menús, eso es variable, ya que dependerá de la condición del paciente, el riesgo o inclusive el estado de desnutrición, qué tipo de cáncer tiene, la localización del mismo, la afectación a órganos vecinos. Entonces, cada paciente tendrá una propuesta terapéutica de manera diferente. Muy bien, muchas gracias. Moni nos menciona, excelente presentación, gracias por la información. Gracias. Y también Moni Moreno menciona, para un diagnóstico de linfoma, ¿qué suplemento recomendaría para preparar al paciente a tratamiento? Ya que lo principal es reforzar su sistema inmune, teniendo en cuenta la principal consecuencia de las quimioterapias. Bien. Si ustedes se fijan, bueno, la mayoría de los estudios que presentamos el día de hoy hablaba de los efectos de los ácidos grasos omega 3 en diferentes pacientes y diferentes tipos de cáncer. La evidencia científica habla sobre ácidos grasos omega 3 de manera principal y también de los efectos antioxidantes de betacarotenos, vitamina C, vitamina E principalmente. Aunque si bien es cierto que existe, podamos entrar entonces en la discrepancia de decir, bueno, oye, pero en algún momento se cree que los ácidos grasos omega 3 prolongan los tiempos de coagulación. Estamos hablando de un paciente con linfoma. Creo que es importante que identifiquemos, insisto, mi paciente, qué tipo de cáncer tiene, en qué estadio está, y dependiendo de toda la evidencia científica que existe, podemos utilizar a lo mejor dosis terapéuticas promedio. Había estudios que hablaban desde la utilización de 2 gramos hasta 4 gramos, y eso es lo que nos va a ir marcando la pauta de qué dosis utilizar, hablando de la suplementación de ácidos grasos omega 3. Muy bien, muchas gracias. Laroitzel González menciona, ¿recomienda el uso de probióticos en estos pacientes? No tengo la experiencia y no cuento con la información. Sería cuestión de revisar cuáles son los beneficios de los probióticos en este tipo de pacientes, pero me lo llevo de tarea para revisarlo. No tengo la información ni la evidencia científica como para poder respaldarlo. Muy bien, muchas gracias.
También menciona Tomás Luis Campos, muchas gracias por la presentación, excelente. Y sobre vitaminas, minerales y probióticos, menciona aquí. Bueno, vitaminas y minerales está perfectamente bien identificado. Platicamos inclusive de 2 estudios de la utilización de algunos antioxidantes. Hay algunas, recordemos que hay algunas vitaminas que te tienen un efecto antioxidante y que inclusive tienen un efecto inmunomodulador. En cuanto a los probióticos, bueno, me lo sigo teniendo de tarea para revisarlo. Bien. Bueno, esperemos a ver si hay alguna otra pregunta por un momento. Checando. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales para continuar con esta formación acerca de lo que es la nutrición del paciente oncológico. Tendremos más temas, como les habíamos mencionado previamente. Bien. Te felicita Aurea Lisset. Muchas gracias. Muy interesante la información. Eva Soto Lozano menciona, ¿cuál proteína es mejor como suplemento? ¿Albúmina? ¿Soya? Bueno, recordemos que la albúmina es por excelencia la proteína que tiene un mayor valor biológico. Esto dependerá entonces de qué tipo de proteína es la que nosotros hagamos la recomendación y a la cual pueda tener acceso nuestro paciente. Aquí la recomendación es que utilicemos proteínas de mayor alto biológico dentro de la clasificación de proteínas. Bueno, existen como el estándar de oro y de ahí cuáles pueden ser las proteínas subsecuentes a utilizar. Suero de proteína aislado de leche pudiera ser también una proteína de alto valor biológico a utilizar. Entonces, yo utilizaría una de mayor alto valor biológico en comparación a soya. Muy bien, muchas gracias. Patricia Dávalos menciona excelente información. Cristina Berenice, gracias por la información. Tomás Luis Campos, ¿pueden poner sus redes sociales, por favor? Claro que sí, nos encontramos en lo que es a través de Facebook. Nos puedes encontrar a través de Enseñanza e Investigación de aquí del Instituto de Ciencia y Cancerología. Y vamos a checar si existe otra pregunta. Esperemos un momento. Igual ahorita les ponemos el enlace por medio del chat también para que puedan acceder a lo que es nuestras redes sociales. Yo tengo una pregunta. Mira, la parte de lo que menciona referente a la glutamina, referente a, o sea, la cantidad que mencionaste, ¿cuál sería de los gramos? Y también, por ejemplo, ¿recomendarías a un paciente en la parte de después de la quimioterapia o antes de la quimioterapia el uso de glutamina? ¿Pudiera ser también una opción? Sí, hablar específicamente de cuántos gramos de glutamina, las guías internacionales cuando hablan de trofismo enteral te hablan en cantidad de mililitros. Esto es con la intención de que lo que se utilice a través de la vía enteral prácticamente sea utilizado como sustrato. Entonces, habla desde 20 hasta 50 mililitros en 24 horas. Bien, si hablamos entonces de qué tipo de glutamina utilizar, si es recomendable utilizar glutamina, porque en el mercado hay diferentes tipos de glutamina, hay glutaminas que contienen antioxidantes, es importante tomar en consideración si el paciente va a recibir una terapia de quimioterapia o de radioterapia, inclusive 7 días previos a su tratamiento médico, nosotros podemos dar una recomendación con este tipo de glutaminas que tengan antioxidantes y que inclusive puedan tener elementos traza que favorecen la cicatrización. Lo que hay que tener cuidado es que, bueno, debemos hacer recomendaciones de suspender este tipo de recomendaciones si es que contienen antioxidantes, ya que puede haber un efecto adverso el hecho de el paciente estar sometido a una radioterapia y al momento de estar utilizando los antioxidantes. Entonces, podemos tener un escenario en el cual yo tengo a mi paciente 7 días previos, le hago una recomendación con glutamina antioxidantes, suspendo, sigo dando la suplementación con glutamina
pasa el proceso de su quimioterapia y radioterapia y 5 días posteriores, vuelvo a hacer la recomendación con glutamina y antioxidantes. Esto es para tratar de contrarrestar los efectos del estrés oxidativo que veíamos que se presentaban en las publicaciones que mostramos. Muchas gracias. Valeria Díaz Rizo menciona, ¿existe alguna recomendación en cuanto al consumo de cítricos o de una dieta alcalina en pacientes con tratamiento de quimio o radioterapia? La realidad es que la evidencia científica no marca nada en cuanto a dietas alcalinas. El efecto de la vitamina C dependerá de la dosis. Recordemos que es una vitamina que tiene un impacto positivo a nivel inmunológico, pero obviamente dependerá de la dosis. Estudios como tal de las dietas alcalinas no lo hay, o a lo menos yo no lo tengo a la mano. Y bueno, la recomendación obviamente irá de la dosis a utilizar de vitamina C. Bien, muchas gracias. Vamos a dar también un momento más para que nos escriban todo lo que es nuestra audiencia. Bueno, también Valeria nos felicita, que muchas gracias, muy buena ponencia, muchas gracias. Bueno, yo tengo otra pregunta, para aprovechar ahí el tiempo también de que nuestra audiencia nos pueda escribir. ¿Sí? ¿Qué opinas dentro de lo que cabe? En ocasiones se menciona que no consumir alimentos, lo que es proveniente de lo que son lácteos, en algunos tipos de cáncer. No sé tú qué menciones acerca de esa recomendación, que muchos pacientes por ahí tienen esa inquietud de que, por ejemplo, en el cáncer de mama se menciona no consumir la parte de los lácteos. No tengo la información, desconozco cuál sea la recomendación del por qué no utilizar lácteos. Si es por tratar de evitar el consumo de lactosa, bueno, hoy en día hay productos en el mercado que nos pueden dar el beneficio del aporte proteico, si es esa la situación, libres de lactosa, pero la realidad es que desconozco cuál sea la indicación del por qué hacer la recomendación de lácteos. Tenemos una pregunta que habla sobre, en el tratamiento de cáncer gástrico, suspenden el consumo de uvas y toronja. ¿Por qué? Realmente desconozco cuál sea la indicación de eliminar algún cierto tipo de alimentos. No sé si sea el área médica quien hace la recomendación de evitar algunos alimentos o el tipo de alimentos, o si realmente sea alguien con expertise en nutrición. No sé, Marichuy, aquí yo sí creo que voy a necesitar mucho de tu apoyo, porque realmente desconozco el por qué algunos, no sé si son médicos, aquí no nos comenta Elena si en el tratamiento, de la pregunta que ella menciona, el tratamiento con cáncer, se hace la suspensión del consumo de uvas y toronja, y por qué. Bien, en la parte de a lo que refieres, de sobre todo la parte del uso de lo que es de uvas y de cítricos, se tiene lo que es la parte de que algunas quimioterapias pudieran generar a través del citrocromo alguna situación ahí de antagonistas y también pudieran generar estragos, incluso generar síntomas gastrointestinales, es lo que se menciona. Ahora, esa sería una. En la parte de los lácteos, tal como cual, no hay una cierta evidencia, pero se necesitan hacer más estudios. ¿Por qué? Porque en ocasiones también los lácteos tienen lo que sería la parte de los estrógenos, que son más que nada lo que es la parte hormonal. Como sabemos, la parte de un cáncer de mama tiene lo que sería la mayor parte hormonal, por eso se suprime lo que sería la parte de los lácteos. Por ejemplo, también incluso no se llegan a recomendar lo que son los suplementos de soya, o lo que es todo derivado acerca de la soya debido a la parte de lo que son los fitoestrógenos, también por la estimulación de esa parte. Es como también semejante a la que es la fibrosis mamaria, que no es algo maligno,
que en ocasiones, en esta situación aquí se tiene que evitar los alimentos que contienen xantinas, ¿no? Prácticamente ahí por la parte, solamente para no seguir la parte de las molestias consecuentes a lo que sería la parte de la fibrosis mamaria. Más o menos por ahí va la idea. Gracias. Ok, perfecto. Si no hay otra pregunta, entonces te agradecemos, muchísimas gracias por que es permitirnos este tiempo, el hecho de profundizar más acerca de lo que es la nutrición del paciente oncológico, que hace falta muchísimo más información, obviamente, porque la nutrición, como hemos mencionado, es algo que se está abriendo. Ya es muy bueno que haya más evidencia científica de tipo A, obviamente a través de la medicina basada en evidencias, pero también no es el hecho de que también nos informemos, no es informarnos, sino también investigarnos nosotros como nutriólogos acerca de qué tipo de suplemento es el ideal para nuestro paciente. Porque como todos sabemos, cuando llegamos con un paciente oncológico, el principal diagnóstico no es que tenga cáncer, por ejemplo, de mama o cáncer de próstata, sino que el principal diagnóstico que no se ve a través del expediente clínico es la desnutrición. Entonces, nuestro trabajo es ver acerca de cómo prevenir esa desnutrición, o cómo, por ejemplo, sobrellevar a que ese paciente no tenga un estado de caquexia. Entonces, la parte de lo que es nuestra herramienta como nutriólogos es primordial y que va la parte de un equipo multidisciplinario a través del médico, a través incluso de la enfermera, del radiólogo, de todos, porque somos un equipo. O sea, la nutrición no se ve una parte. Y qué mejor, como mencionaste, a través de un nutriólogo clínico, o incluso en este caso que tenga la formación de la maestría en nutrición clínica, qué mejor llevarlo en conjunto. Bueno, entonces, si no existe alguna otra duda o pregunta, les agradezco mucho su tiempo y a nombre de lo que es el director de esta institución, Instituto Jalisciense de Cancerología, de lo que es el doctor José Enrique Cabrales, doy concluida por esta sesión y les reitero, síganos a través de nuestras redes sociales. Estoy atenta, les comparto que, como les mencioné, soy la jefa de aquí de lo que es el Departamento de Nutrición Clínica. Cualquier duda también me pueden buscar en lo que es estas redes sociales. Muchas gracias, Erika. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy buen día.